que Él hizo por cada uno de nosotros, porque Cristo no nos trajo alegría, Cristo nos trajo gozo. ¿Verdad? Que hay un corito que dice gozo, gozo. En la última ocasión donde ya hemos hablado en el Apocalipsis, yo le mencioné al pueblo que este Apocalipsis lo vamos a ver como algo nunca antes visto. Y en los primeros 5 capítulos del Apocalipsis hemos podido notar que lo vamos a ver a mayor profundidad de agosto en adelante, los sábados. Y la iglesia presente dentro de ese plan redentor, Jesucristo, que es parte de ese plan de la redención, la iglesia ausente, ya en los capítulos 4 y 5. Y entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hay muchas cosas interesantes, donde del 6 al 18 pues se desatan los llamados juicios sobre la tierra, donde ya nosotros como iglesia que estamos hoy estamos aquí presentes, pero en este evento, en estos eventos que acontecerán en el futuro, que se narra en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante, son cosas que nosotros las vamos a estar viendo desde los cielos. Y acá en la tierra todavía, a pesar de todo, va a haber un proceso. Como nosotros tuvimos nuestros procesos y tenemos, ya yo estoy hablando como si estuviera allá, como nosotros estamos experimentando y pasando nuestros procesos, según aprendimos de las 7 iglesias, ¿verdad? Donde también yo le dije que esta iglesia, muchas personas conocedoras más que yo de la palabra del Señor, que bien traen, donde estas 7 iglesias también se comportan, o es lo que se conoce como un reloj profético en las 7 iglesias, que es desde el año en que Jesucristo comenzó su ministerio terrenal para allá, para el año 30. Y se la voy a leer, no vamos a entrar en detalle, esto lo vamos a dejar para agosto. En la iglesia de Éfeso establece un periodo aproximado desde el año 30 al año 100 después de Cristo, que es la iglesia apostólica donde pierde su primer amor. Estamos hablando en el reloj profético, en la historia y en el momento actual en que nosotros estamos viviendo. En Éfeso, pues ahí se experimenta desde el año 30 al año 100 después de Cristo. Esmirna, desde el año 100 al año 313, que es la iglesia perseguida. De Pérgamo, desde el 313 al 590, la iglesia unida al poder político, que esto lo vamos a aprender también en agosto. Tiatira, desde el año 590 al año 1517, donde aquí entran los sistemas religiosos dominantes. Empiezan a surgir unos sistemas religiosos dominantes donde inclusive la persecución y la muerte es bien fuerte y bien poderosa en esa época. Sardis, 1517 al 1700, aquí es donde viene la reforma espiritual, aquí es donde entran los Martín Lutero y toda esa gente que nosotros conocemos. Filadelfia, desde el año 1700 al 1900, unos 200 años, que es el avivamiento y misiones, donde ya en los años 1900 todavía muchos, todos los que estamos aquí no habíamos nacido para el año 1900, ¿verdad? Avivamientos y misiones. Y la Odisea, que viene desde el año 1900 hasta el día de hoy 6 de abril del 2026, la iglesia tibia y autosuficiente. Estamos en un proceso peligroso nosotros como iglesia, porque lo que estamos viendo a nuestro alrededor es mucho de que
la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, esos tres elementos es el veneno actual de la humanidad por la cual nos mantiene alejados de Dios. Es eso. La autosuficiencia desde el año 1900 hasta ahora, y esto va a estar hasta que muramos o hasta que seamos levantados con Cristo en la nube por el Espíritu Santo, donde, ¿verdad?, se va a recoger la cosecha del trigo, y ahí pues la iglesia será levantada, y es donde vemos los capítulos 4 al 5, y en los capítulos 6 vamos a ver algo bien interesante en la noche de hoy. Y quiero comenzar primeramente con una transición que ocurrió, que es bien importante para poder entender por lo menos los primeros 2 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis. Yo entiendo que para el día 22 vamos a darle un jalón bastante considerable, porque lo que son los juicios entre sellos, trompetas y copas, pues si yo puedo preparar una tabla y es día 22 de mayo, que yo le pueda traer esa tabla donde vamos a tener combinados todo eso, esto nos va a ayudar a avanzar, y prácticamente ya el 22 de junio estaremos ya cayendo al capítulo 18 del Apocalipsis, y entonces junio estaríamos ya de los últimos capítulos, que es el regreso de Cristo, de nosotros con Cristo a la tierra. Nos habíamos quedado, hermanos, de una forma bien importante, que ese capítulo 5, el versículo 11, que nos inspira a nosotros de una forma especial, que dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Somos muchos, somos muchos, somos millones de millones. Y el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto viene siendo las cualidades. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Isaías 11:2? ¿Verdad? Del Espíritu de Jehová, el de sabiduría, el de conocimiento, ¿verdad?, el de poder. Cuando Cristo es exaltado, ahora es una expresión, porque lo vemos, el Cordero que fue inmolado, ¿ves? Antes de ser inmolado ya lo vimos, y después de ser inmolado es digno de tomar el poder, como el Espíritu de Jehová, que decía Isaías 11:2, que es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Isaías 11:2 se transforma en Apocalipsis 15:12 a la acción. Y este es el Cristo luego de ser inmolado. El antes de ser inmolado y después de ser inmolado. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y el versículo 14 es el que cierra de Apocalipsis 5 sobre la iglesia ausente, pero trae una palabra poderosísima que todavía menciona los 4 seres vivientes. Decían amén.
los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron. ¿Quiénes son los que adoran aquí en la tierra? Nosotros. Más nadie adora aquí en la tierra. El que adora es el que reconoce a Jesucristo como Salvador. El que no conoce a Jesucristo no adora. Pero el que reconoce a Jesucristo como Salvador, ese adora. Y pertenece a un gobierno perfecto. ¿Verdad? Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive y por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes son lo que mencionamos anteriormente. Y estoy hablando pausado porque quiero que me escuchen. Son los activadores del orden divino. Los 4 seres vivientes, los que están alrededor, ¿se acuerdan que lo hablamos? Alrededor del trono, esos 4 seres vivientes son los activadores del orden divino. Y esto habla y nos representan de los 4 evangelios, ¿verdad? De la palabra, donde estaba el león, el becerro, el rostro del hombre y el águila volando. Y que todo eso tenía su significado. El león, la autoridad, la realeza. El becerro tenía la resistencia y el servicio, el sacrificio. Donde el rostro como de hombre tenía la inteligencia, la relación, y el águila volando tenía lo que es la visión espiritual. Dios ve todo desde lo alto. Esos son los 4 seres que se mueven alrededor del trono. Los 4 seres vivientes son los activadores. Los evangelios son el testimonio. Y el Cordero es el que ejecuta el plan del Señor de una forma especial. La iglesia, lavada por la sangre de Jesucristo, representado aquí en el versículo 14 por los 24 ancianos que se postran, esa es la parte de la adoración y la autoridad establecida. En esta transición, donde el Cordero abre el primer sello, vamos a leer el 6:1. Y vi cuando el Cordero el Cordero es el centro del plan redentor. Y vamos a decirlo como es, ¿verdad? Si no entendemos el Cordero, pues vamos a entenderlo como es. Y vi cuando el plan redentor abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres. Oí a uno de los 4 seres. Y uno de los 4 seres está envuelto en las figuras que yo le mencioné. Y esto habla de los evangelios, porque en los evangelios está que el testimonio de Jesucristo. Sin testimonio, ¿verdad?, no podemos evidenciar de algo que existió. Y lo que está alrededor del trono no es otra cosa que el testimonio de Jesucristo. Lo que habló Pedro, lo que habló Mateo, Marco, Lucas y Juan. Todo eso que se narra en los evangelios es lo que está alrededor del trono. Es lo que activa el trono de una forma particular, donde por eso es que somos millones de millones. Somos millones y millones. Miren el poder y la autoridad de esta palabra del evangelio. Lo que se mueve alrededor del trono. Lo que se mueve alrededor del trono de una forma particular. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, oí a uno de los 4, a uno de los 4. No dice el primero, dice a uno.
ese uno me llamó la atención y me dio con buscar y verificar. Porque Juan fue llevado arriba. Juan es el que representa el águila. Y el águila es lo que ve todo ¿de dónde? Desde arriba. Juan se estaba viendo en el futuro, diciéndose a sí mismo, la cogieron. Juan se vio en el futuro. Escuchen bien. Juan se vio en el futuro. Oía a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Juan, que del Evangelio de Juan se separa un poco de los otros 3, porque es más a tono hacia nosotros como la iglesia. Y todo viene desde arriba. Bueno, ¿cómo es que comienza Juan en su evangelio? En el principio era el verbo. Y el verbo era, miren cómo comienza, en un aspecto divino, de lo alto. Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta lo último, todo lo que Juan mencionó en su evangelio, todo viene desde lo alto. Por eso es el evangelio del águila. Y Juan se vio a sí mismo en el futuro, en este versículo 1 del capítulo 6. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Juan, la divinidad elevada, es la expresión. El número 4 es un número donde habla de la creación, habla de un orden, habla de una estructura, habla de un gobierno sobre la tierra. Por eso que los 4 seres vivientes no lo miren literal, que es un becerro, que es un ángel. No. Es una creación como Dios cuando creó el mundo. Primero vino la creación. Después vino el orden de esa creación. ¿Verdad que sí? Porque lo vimos en el Génesis. Después que viene y se establece ese orden de la creación, vienen las estructuras en ese orden por la cual Dios creó las cosas. Y cuando esas estructuras ya están desarrollándose, entonces viene el gobierno sobre la tierra. Y entonces el 4 habla de lo que es un proceso completo. Y eso es lo que es el número 4. Habla de lo que es completo. Algo que comenzó de una creación a terminar a lo que es un establecimiento particular donde ya se puede constituir como la gobernanza para lo cual fue creado. Nosotros tenemos una gobernanza por Cristo, por la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para estar con Dios. No es para terminar en el infierno, ¿verdad que no? No. Fuimos creados, fuimos ordenados, estamos siendo estructurados aquí. Nosotros estamos ahora en un proceso de estructuración. Como dice nuestro pastor, cada día nosotros estamos ¿qué? En construcción. Y cada día seguimos construyéndonos. ¿Por qué? Fuimos creados, hemos sido ordenados en la palabra. Y en la palabra nosotros estamos siendo ¿qué? Estructurados. En algunas cosas se nos hace más difícil ser estructurados que en otras, ¿verdad? Pero seguimos estructurando. ¿Por qué? Porque nos falta la 4, que es cuando vamos a pertenecer
al gobierno perfecto de Dios cuando seamos levantados. Estamos en la 3. Estamos en la tercera. Estamos en la tercera de lo que es la humanidad perfecta de Lucas. En el proceso de la humanidad perfecta. Por eso la palabra nos dice: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es un cambio de escena desconectado. Cuando nos movemos del capítulo 5 al capítulo 6, el capítulo 5 es la autoridad reconocida. Cuando se reconoció a Jesucristo, el capítulo 6 es la autoridad ejercida. Y en esa transición, ahí es donde el Cordero tiene la parte que abre el primer sello. Y miré aquí, y aquí un caballo blanco. Yo me acuerdo cuando en los tiempos de Barceló, yo estaba pequeño, yo tenía 80 y pico, era por los 86. Yo tenía como mis 12, 13 años por ahí. Y en la escuela, que mucho se relajó con eso, Dios mío. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo. Escuchen bien esto último. ¿Salió qué? Venciendo. ¿Y para qué? Y para vencer. Este sello tiene algo particular. Porque el redentor familiar, el que tiene la primicia, es el verdadero protagonista en el Apocalipsis y no el anticristo. Yo se lo dije desde el principio. El anticristo, el infierno, el diablo, lo que sea, el falso profeta, que si Babilonia, que si la mujer embarazada, que esos no son los protagonistas del Apocalipsis, no. Es el redentor familiar, se llama Jesucristo, en el plan eterno, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Todo es relación a Jesucristo. Y obviamente cuando comienza el periodo de los juicios, hermano, cuando comienza el periodo de los juicios, créanme que el protagonista no es el anticristo. Y ahí ahora, ¿cómo vamos a coger esa recta? ¿Verdad que nos hemos confundido mucho? Yo me incluyo entre ellos. Y todavía decimos que eso habla del anticristo. El primer sello, el caballo blanco del Apocalipsis. Cristo está abriendo el primer sello. El plan de Dios comienza a moverse. ¿Qué es lo que se va a mover primero? ¿El plan de Dios o las estrategias del hombre de maldad en la tierra? No. Piensen, como dice mi compañero de trabajo, Moisés, vamos a pensar cómo vamos a coger esta línea hoy. Y él hace esto, Moisés, vamos a pensar. En este plan de Dios que comienza a moverse, tenemos que pensar que una vez ocurrió el rapto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la tierra? Una vez se levanta la iglesia, una vez la niñez no exista, no hay niños. Obviamente posterior los que se quedaron van a volver, pero es un momento de caos. Es un momento de caos a raíz de un acontecimiento donde la iglesia fue levantada, y ese levantamiento de la iglesia donde desaparecieron millones de personas alrededor del mundo, donde los gobiernos van a decir
que vinieron los extraterrestres que tantos años le habíamos dicho que iban a venir, que se iban a llevar la gente, ya eso ocurrió. Pero mucha gente no se van a comer ese cuento, porque cuando vivan en carne propia, las repercusiones que trae el levantamiento de la iglesia va a crear un caos en la humanidad, donde Dios no tiene que meter la mano ahí para nada. Porque por la maldad de la humanidad, como en los tiempos de Noé, es que ocurrió el rapto. No es porque Dios, ¿verdad? Y dentro del plan eterno de Dios, el librito que estaba en la mano derecha, lo primero que se va a abrir es el plan redentor de Dios para la humanidad que se quedó. No van a estar solos. No es que se le acabó el mundo a ellos. El Espíritu Santo levantó y se llevó la iglesia, pero el Espíritu Santo es activo. Ahora el Espíritu Santo entra en una segunda faceta. Y cuando se abre el primer sello, el Espíritu Santo se activa para la segunda faceta. ¿Sabe por qué? Porque hay que, como dice Mateo 24, ¿qué es lo primero? Vamos allá a Mateo 24. ¿Qué es lo primero que dice Jesucristo? Cuando los discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas señales del fin del mundo? Y miren familia. Respondiendo Jesús le dijo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. ¿Sabe qué va a pasar cuando se levante la iglesia? Va a venir mucho engaño. Va a venir mucho engaño. Por eso es que asocian al caballo blanco con el engaño. Pero no, miren lo que va a pasar. Y yo te tengo que confirmar esto, ¿verdad que sí? Porque yo te lo voy a confirmar con Zacarías. A ver si el caballo blanco de Zacarías es el mismo caballo blanco del Apocalipsis. Y el mismo caballo blanco de Apocalipsis 19. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que van a engañar. Está pasando actualmente. Actualmente está pasando. Imagínense cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia desaparezca. Eso va a aumentar. Eso se va a duplicar, se va a triplicar. El engaño. Entonces Dios tiene ya un plan establecido para cuando la iglesia se vaya, ya Dios tiene un plan para la humanidad para combatir ese engaño. Porque si no, ¿cómo se van a salvar? Los que vienen de la gran tribulación. Estos son los que vienen, ¿qué? De la gran tribulación. Estos son los que lavaron, ¿qué? Sus vestiduras blancas. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún todavía es el fin. Desde el siglo I esto se sigue manifestando, porque se levantarán nación contra nación. Lo estamos viviendo, hermano, ¿verdad que sí? Reino contra reino, lo estamos viviendo, hermano. Peste hemos tenido. ¿Cuál fue el último? El COVID. Hambre. ¿Tenemos hambre en algunos países o ya el hambre desapareció? Mucha, ¿verdad? Terremotos tenemos, diferentes lugares. Y todo esto dice, ¿qué dijo Jesucristo que era? Que estos son, ¿qué? Principios de dolores. Entonces los entregarán a tribulación. Aquí ya entra la segunda etapa. Ya aquí entra la segunda etapa. Y os matarán y sería aborrecido a toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. Y entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Tú sabes por qué? Yo se lo mencioné aquí un día. Se van a entregar a unos a otros y se van a aborrecer unos a otros. Porque el anticristo, cuando Dios desata ese plan de redención para los que se quedaron, Él va a pelear. Ese plan va a pelear contra los que están engañando a la humanidad. Con el cabecilla que es el anticristo, claramente. Pero yo no le voy a dar la preeminencia que el que menciona Apocalipsis 6:2 es el anticristo. El anticristo está allá abajo, allá que se pierda. Pero el que yo conozco,
el que yo conozco, hermano. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. El caballo blanco, si Cristo desató el plan de redención para los que se quedaron para pelear, combatir contra el engaño que el anticristo comenzó a desatar. Una vez la iglesia se fue levantada, el anticristo se manifiesta, pero no se manifiesta hacia las naciones y demás. Al anticristo manifestarse, el Espíritu Santo comienza a entrar en otra El Espíritu Santo comienza a entrar en otra faceta de operación a favor de la humanidad, y por eso aparece este jinete, este caballo blanco que va a comenzarle a pelear contra el engaño. Por eso es que este caballo blanco habla de expansión del evangelio. Lo blanco viene de pureza, victoria, justicia, el orden de Cristo. Yo no le voy a dar al anticristo lo que le pertenece a Cristo. Si el anticristo comenzó a engañar a la humanidad, una vez la iglesia se levantó, aprovechó que la iglesia no está para comenzar a engañar a la gente, como Jesucristo comenzó a mencionarlo en Mateo capítulo 24, hermano. Cristo dijo: yo me traje la iglesia, pero voy a abrir el primer sello. Y el primer sello, ¿sabe quién va a bajar? El Espíritu Santo. ¿Tú sabes quién va a bajar? El que estuvo en la creación. Génesis 1:2. ¿Tú sabes quién va a bajar? Es que inspiró según segunda de Pedro 1:2. ¿Tú sabes quién va a bajar? El que llena todo. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Pentecostés. ¿Tú sabes quién va a bajar? El que convence de pecado. Juan 16:8. ¿Tú sabes quién va a bajar? El que sella. Efesios 1:13. ¿Quién es el que nos sella a nosotros que somos hijos de Dios? ¿No es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo tiene que venir a operar aquí para poder rescatar, porque el anticristo se aprovechó que la iglesia se fue para empezar a engañar a la humanidad diciendo que es el Cristo. Póngase en el 666, van a tener todas las casas que quieran, van a tener trabajo que ellos y lo otro, pero lo que no se pone en el sello, lo que no se van a poner en el sello, porque aceptaron a Jesucristo, han sido movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a poner su propio sello. Y el que tiene el sello del Espíritu Santo, una vez la iglesia se ha ido, por el que se quedó y es sellado por el Espíritu Santo, no va a querer doblarse ante el anticristo y prefiere morir. La están cogiendo, hermano. ¿Me están entendiendo, hermano? El que va a bajar el primer sello, el caballo blanco, ese jinete que va a bajar, da dones, 1 Corintios 12. Guía la misión, Hechos 13:2. Retiene el mal. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado? Porque aquí está el que retiene el mal. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo. Por eso que cuando abre el primer sello, Jesucristo no liberó al anticristo, hermano. ¿Tú te crees que Jesucristo va a abrir un sello para liberar a alguien que él va a atacar? No me cuadra. ¿Sabes? En mi matemática no me cuadra. Cristo, si va a abrir el primer sello, él va a desatar su plan redentor. Él es nuestro pariente redentor en su plan eterno. Y el caballo blanco habla de expansión del evangelio. El jinete, ¿sabe quién es el jinete? El Espíritu Santo. Activa en su fase según el plan de Dios. La fase del Espíritu Santo con nosotros en la tierra ahora va a terminar cuando nos lleve ante Cristo en las nubes. Pero cuando Jesucristo abre el primer sello, se activa otra fase del Espíritu Santo.
como ha sido todo desde la creación del mundo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sola, y el espíritu de que se movía sobre la faz de la tierra. Desde el principio, el Espíritu Santo es la parte activa. Y el Espíritu Santo es ese jinete con el arco. ¿Sabe lo que significa el arco? El arco es el pacto, la victoria. ¿La victoria de qué? De que los que se quedaron van a tener al Espíritu Santo de su lado. Y si eligen no sellarse y prefieren morir antes que ponerse el sello del anticristo, entonces eso es señal de pacto y victoria, porque van a ser salvos. Se le da una corona. La corona es la autoridad. Y sale venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer significa, es un avance imparable. Como lo dice Mateo 24:14. El avance imparable. Le traigo lo de Mateo 24 porque Mateo 24 tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. (13, 14). Y será que predicado este evangelio del reino en todo ¿qué? El mundo, para testimonio ¿a quién? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin no es cuando la iglesia se levante. El fin es cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Significa que si Dios honra su palabra, cuando abrió el primer sello, el jinete del caballo blanco, el Espíritu Santo bajó a su segunda fase, a pelear contra el engaño del anticristo. Y aquí comienza la batalla. Por eso es que vemos el sello 2, el segundo sello, tercer sello y cuarto sello, que son totalmente, si ustedes leen el sello 2, 3 y 4, son totalmente diferentes al 1. No se parecen en nada. ¿Por qué? Porque es la repercusión de la guerra que comenzó entre el Espíritu Santo salvando gente y el anticristo sellando gente. Y comenzó esa batalla espiritual, hermano, de una forma terrible que va a acontecer. Pero dice que este caballo blanco y su jinete salió venciendo. Y ¿sabe por qué salió venciendo? Porque las personas se estaban negando a ponerse el sello del anticristo. Por eso los perseguían. Por eso aquella revelación que yo tuve, que no se la voy a contar, ¿verdad? Pero yo veía personas en las alcantarillas de las ciudades viviendo por mantener la fe en Jesucristo. Salió venciendo y para vencer avance imparable, como lo dijo Cristo. El primer sello no es juicio, es una misión. Es diferente, activa el plan de salvación, no activa un juicio. Activación del evangelio en la tierra. El rollo sellado es el plan soberano de Dios. No es otra cosa que el plan soberano de Dios. No es lo que el anticristo va a hacer. No, esos son los acontecimientos que van a venir a raíz de la resistencia que el Espíritu Santo comenzó a producir desde el primer sello, a pelear contra el anticristo, por rescatar almas para el Señor todavía. Y eso no le va a gustar al anticristo. La historia humana, el destino del mundo, la consumación de la redención, eso va a ocurrir ahí. Porque cuando vemos los sellos 2, 3 y 4, ¿de qué vemos los próximos sellos? Vemos guerra, hambre y muerte. Ya aquí son la batalla que el Espíritu Santo, que dice, salió venciendo y para vencer, ganando almas para el Señor. Y el evangelio expandiéndose
así como el anticristo estaba avanzando en destruir con guerra, hambre y muerte, y entre esas guerras muchos de los que aceptarán al Señor van a morir, y muchos van a morir de hambre, porque ¿dónde van a comprar si no tienen el sello? Es mejor ser salvo ahora por gracia que por perseverar una vez se haya ido el Espíritu Santo a llevarse a la iglesia. Pero el Espíritu Santo va a venir en otra función de salvación, que ya no está la gracia. Ahora Él tiene que perseverar por lo que tú estás experimentando, por lo que tú ya conoces que se te predicó, que iba a haber un rato en algún momento en la vida, y que por ese rato la iglesia se iba a ir y iba a levantarse un ser, y el que retiene el mal ya no iba a estar en esa función, en esa faceta, no va a estar en función. Y entonces el anticristo va a comenzar a trabajar, a operar, a engañar, como Jesucristo bien claro lo dijo en los primeros versículos de Mateo 24. Y entonces Jesucristo dice: no, yo voy a abrir el primer sello y el Espíritu Santo va a bajar a comenzar a pelear la buena batalla nuevamente. Por eso yo me quiero quedar en el primer sello nada más, porque quiero que hoy cuando se vayan lo digieran bien. Yo también caí en esto. Yo siempre decía que era el anticristo, pero algo no me cuadraba, porque la última expresión que salió venciendo y para vencer, y hablar de blanco, que habla de pureza, justicia, la obra de Cristo, pues esto me puso a estudiar un poco más con relación a esto. Y luego cuando lo comparo con los otros 3 sellos que venían, es un sello totalmente diferente, particular. ¿Por qué? Porque Dios, cuando va a desatar y desata en su primer sello, Él no va a desatar el mal. ¿Por qué? Porque ya el caos se formó cuando la iglesia se fue. ¿Qué quiere? ¿Otro caos más? No, tiene que desatar un plan. Tiene que venir el contrapeso. Tiene que venir algo de contrapeso con lo que ya está mal en el mundo. Una vez la iglesia se levantó, el mundo se fue por las malangas. Pero hay que rescatarlo. Se rompe el primer sello y lo que se abre es el plan de nuestro Redentor familiar, Jesucristo. Yo se lo dije. Apocalipsis habla del Redentor familiar en el plan eterno. Eso no lo van a ver ni por YouTube ni nada de eso. Esta gente lo hablan teológicamente, ¿verdad?, con otras interpretaciones. Pero lo que yo te estoy hablando, yo te estoy hablando porque estoy con rodillas. Porque me voy para el trabajo en ayuna. Y trabajo 12 horas y de madrugada. Y a las 2 de la mañana que yo cojo un break, ahí es que Dios se mete. Y luego me interrumpe. A veces yo apago esta radio, porque cuando Dios me comienza a revelar cosas para estos tiempos, la gran mayoría no son revelaciones que Dios me da para que yo la diga. Son revelaciones que Dios me da para que yo me la guarde en mi corazón, porque podría crear confusión en muchas personas. Y en yo pedí, yo le dije a Dios, ¿por qué el primer sello es diferente a los otros 3? Y es porque Él me dijo, es porque comenzó una batalla. Una vez la iglesia sea levantada, el mundo va a caer en caos. Y abrir el primer sello no es desatar más caos, es contribuir con el anticristo. Yo tengo que presentarle en otra faceta del Espíritu Santo un plan de redención para los que se quedaron. Nosotros estamos bajo un plan de redención por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Pero los que se queden sí van a entrar en un proceso de salvación. Pero el plan de Dios con el Espíritu Santo obviamente va a ser diferente, porque ellos sí van a experimentar lo que nosotros no hemos experimentado. Bueno, dependiendo del país donde tú estés, porque hay mucha gente que los matan por no, ¿verdad?,
Por no negar la fe de Cristo, los entierran vivos. Por no negar la fe de Jesucristo, desaparecen una comunidad completa. Una iglesia completa queda desaparecida al otro día. Eso pasa actualmente. Imagínate cuando esté el anticristo en su función y no se quieran sellar. Es un caos total lo que va a venir. Es un caos total, hermano. Yo me quise quedar con el primer sello, para explicárselo bien. Lo que yo entré en intimidad con Dios y peleé con Dios y batallé con Él, especialmente las madrugadas, las 2, las 3, las 4 de la mañana. Yo solamente decía, explícame. Yo tengo esta idea. Y escucho muchos predicadores y en las redes hablando, pero ¿por qué es diferente a los otros tres? ¿Por qué es diferente? Y lo voy a volver a leer. Y miré y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Llevar el plan del evangelio en medio de un caos a raíz del levantamiento de la iglesia. Este es el mensaje de hoy. Esta es la apertura del primer sello. Llevar el plan de redención a un pueblo que cayó en un caos, donde el anticristo tomó control y autoridad de la humanidad. Pero cuando Dios desató el primer sello, no fue un aliado del anticristo. Activó el Espíritu Santo en otra fase más, de muchas fases que yo le mencioné desde la creación, cómo es que el Espíritu Santo se activa a través de la historia en diferentes fases. Y aquí vamos a ver una fase del Espíritu Santo en el futuro con la humanidad que se queda, que el Espíritu Santo va a trabajar con ellos de una forma especial, de una forma particular, fuerte y poderosa, hermano. Yo lo quiero dejar aquí porque quiero que estudien bien, vuelvan y estudien ese primer sello. Compárenlo con los otros tres sellos. Compárenlo con los otros tres sellos. Porque aquí estos primeros 4 sellos es en el plano celestial. El quinto sello es en el plano terrenal. El sexto sello vuelve al plano celestial. Y el séptimo sello. Pero ya con las trompetas es algo diferente. Y las copas, peor todavía. Ya las copas, ya estamos hablando por allá. Ya Jesucristo llegando a la tierra a establecer su reino milenial. Dios te bendiga, amados hermanos. De una forma especial, de una forma poderosa. Dime. Que no estemos aquí nosotros. Por eso es que el anticristo se va a aprovechar y va, como dijo Jesucristo, nuestro aliado Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, ¿qué puedo decir? Nuestro querido eterno. Lo dijo, comenzando en Mateo 24, Él lo dijo. Y seréis engañados, porque la iglesia no va a estar aquí. Y el anticristo, como ya el Espíritu Santo terminó esa fase de la gracia, ya esa parte de la gracia terminó. Ahí el anticristo llega y comienza lo que bien dice Radamés. La iglesia no está, el caos es a revolución, millones por minuto. ¿Qué pasa? Que cuando se abre el primer sello, va a venir el contrapeso del caos que ya tenemos. No se va a abrir un sello para abonar a la crisis que ya hay. No, lo primero que tiene que venir es un plan de redención para los que se quedaron. Por su misericordia, por su amor, por su benevolencia, por su
su gracia, que ya nosotros no la llevamos. Pero ahora esa gente que se queden, hermano. Si la iglesia se fuera en este año, ponle por ejemplo, y Moisés Rodríguez se queda, ya yo tengo en mi conciencia, se fue la iglesia. Ahora no es como antes. Ahora es a negarme, a no ponerme el sello. No ponerme el sello, no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo pagar casa, no puedo pagar luz. ¿Y qué voy a comprar? Y los que no se sellen, porque el Espíritu Santo, cuando Cristo abrió el sello, viene ese plan de rescate, de redención. El Espíritu Santo va a estar conmigo, pero me está dando la fuerza, lo que yo necesito. Él va a estar dando lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que persevere. Es para que persevere. Es para que si el anticristo me agarra, yo pueda decir: no, prefiero morir antes de que tú me selles. Prefiero morir antes que tú me des trabajo. Óigame, hermano, eso es lo que viene. Por eso Jesucristo mismo lo dijo en Mateo: el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. Y hasta el fin es que si el anticristo te cogió y te dice: si tú quieres trabajar, si tú quieres casa, si tú quieres prosperar, te tienes que sellar con el sello mío. Porque sé que hay uno por ahí que se llama Espíritu Santo, que está sellando con su sello a los que se quieren negar a estar conmigo. Y a eso es lo que él va a perseguir. Por eso es que se abre después ese segundo sello, que son las consecuencias de esa batalla entre el Espíritu Santo y el anticristo. Y comienza ¿qué? La guerra pasamos al hambre, y del hambre pasamos a muerte, y por ahí sigue, que lo vamos a ver del 22 en adelante. Del 22 en adelante lo vamos a ver más claro. Y en qué momento las trompetas comienzan a alinearse con los sellos, y las copas, si llegamos allá, comienzan a alinearse con las trompetas. Y eso cubre desde el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 18 de Apocalipsis. Prácticamente el Apocalipsis es sobre juicio. Pero en todos esos juicios, el Espíritu Santo está rescatando vidas todavía. Y cuando venga Jesucristo en su milenio, se termina esa otra fase que Dios es grande. Esa otra fase del Espíritu Santo vuelve a terminar. Pero cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenial, el Espíritu Santo vuelve a venir a volver a rescatar y darle la última. Pero esta vez, hermano, perdónenme los 3 minutos, pero miren, en esa última fase, cuando venga ese reino milenial, Cristo, como es el que está gobernando en el planeta Tierra y la ley es Él va a encarcelar a Satanás por 1000 años. Lo va a encarcelar por 1000 años, para demostrarle a la humanidad si de verdaderamente, sin Satanás, la humanidad lo ama a Él. Porque el Espíritu Santo está en otra faceta, tratando de que lo acepten a Él como Salvador. Y dentro del gobierno de Jesucristo milenial, donde nosotros vamos a ser los representantes de ese gobierno de Jesucristo, y vamos a velar por lo que el gobierno de Jesucristo se cumpla y se vele, y estar pendiente que otros se conviertan. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia lo dice. Dice la palabra que muchas naciones no lo aceptarán. Naciones. Entonces, en esos 1000 años, que es un periodo, yo diría, como de gracia, diciéndole a la humanidad: no tienes a Satanás para que te engañe. Yo quiero ver si verdaderamente tú me amas. Estoy gobernando yo. Todo es a beneficio tuyo. Pero si tu orgullo, soberbia y autosuficiencia ha llegado hasta aquí, en el milenio también, con Satanás encarcelado, y tú me quieres hacer guerra, mira, ahí es donde va a empezar el juicio del trono blanco. Porque Dios es justo en su juicio. Dios quiere asegurarse de que no tengas excusa por la cual no te salvaste y te libraste del juicio del trono blanco, y te libraste de vivir eternamente en el lago de fuego. ¿Hasta dónde va a llegar? Mira hasta dónde llega su gracia y su amor.
que te va a que a la humanidad que se quede allá, lo va a encerrar por 1000 años, para que en esos 1000 años, sin interrupción de Satanás, aceptes a Jesucristo con todos los beneficios que te da, que el anticristo no te dio, toda la prosperidad del gobierno de Jesucristo que nos dio a nosotros. Y si tú te niegas, como dice la palabra, que van a haber naciones que van a estar en contra de Dios, entonces Satanás va a ser suelto. ¿Y qué va a comenzar ahí? La famosa batalla de ¿qué? De la Margedón. Y en la batalla de la Margedón, los que se quedaron, se quedaron. Una vez Satanás se ha suelto, los que se quedaron, se quedaron. La batalla de Armagedón es que cuando Jesucristo venga y abra su boca y salga la espada, en cuestión de segundos se acabó la guerra. ¿Es así o no es así? Se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Todos los que murieron ahí para el juicio del trono blanco. Ponte de pie, iglesia. Léase en ese primer sello. Compárenlo. Es más, compárenlo con Zacarías. Perdonen que no lo llevé. Con Zacarías capítulo 6. Le voy a leer el versículo 3. El tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos. Pero mira, el tercer carro, caballos blancos. El versículo 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Y los blancos, los caballos blancos, salieron tras él. Tras ellos, ¿para dónde? Para el norte. Y el versículo 8, y luego me llamó y me habló y diciendo, mira los que salieron a la tierra de donde, del norte. ¿Y hacia dónde salieron los caballos blancos? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Y el caballo blanco que salieron hacia el norte, hicieron reposar. Ay, que Dios es grande. Dios dice, los que salieron hacia la tierra del norte, los caballos blancos, hicieron reposar. Cristo, reposar. Cristo es el reposo. Hicieron reposar que mi espíritu, espíritu con E mayúscula, la persona. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra de donde, del norte. Caballo blanco, el jinete es el Espíritu Santo. Zacarías lo dice. Tomarás pues plata y oro y harás corona y las pondrás en la cabeza de sumo sacerdote. Pero eso es lo que te quiero decir. Y compárate eso con Zacarías capítulo 6, los versículos 3, versículo 6 y versículo 8, y Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 que lo leímos hoy, y compáralo con Apocalipsis capítulo 19, el versículo 1. Todos son caballos blancos. Y vamos a ver si en uno de esos caballos blancos se asemeja algo al anticristo, porque yo creo que no. Yo creo que no. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia, por haber entendido y comprendido esta palabra, que con mucho temor, especialmente de madrugada, yo volví otra vez a ponerme un reto delante del Señor, como lo he hecho desde joven, en muchas cosas de la palabra y de la vida. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre celestial, en estos momentos te damos la gloria, te damos el poder, te damos la honra. Te damos gloria por el Espíritu Santo. No había descubierto tantas facetas desde la creación, donde el Espíritu Santo siempre es la parte activa de tu propia esencia. La esencia tuya está en el Espíritu Santo. Y a través de los tiempos, de los siglos, desde la creación se mueve. Y en el futuro vemos cómo el Espíritu Santo también va a operar de una forma contra el anticristo y contra Satanás en el milenio. El Espíritu Santo va a estar todo el tiempo a favor de la humanidad, por el bien de la humanidad, de una forma especial y particular. Te damos gracias porque el Espíritu Santo está cada día en nuestro corazón, constantemente, los 7 días, las 24 horas, y en nuestro corazón nos guía, nos dirige, nos lleva y nos mantiene a estar en comunión contigo de una forma especial y particular, Padre Celestial. Despedimos
de este lugar de una forma particular, mi Dios. Tu presencia continúa con nosotros. Los caminos son barridos, los caminos son atendidos. Tu Espíritu Santo es nuestro guía que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia de una forma particular también, en que nosotros recibiremos cada día la mejor experiencia para poder atender nuestra vida espiritual cada día ante los retos que puedan venir mañana y los días subsiguientes. Cada día va a ser un día especial para demostrar que tú vives en cada uno de nosotros y siempre tú nos das la victoria de una forma especial. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, pueblo de Dios. Amén. Qué bueno. Gózate, pueblo.